Muy bien, es momento de nuestro espacio de entrevistas, en este caso vía Zoom, con Andrea González Nader, quien es una experta ambientalista, hoy en día es candidata a la presidencia por el Partido Sociedad Patriótica. Desde Guayaquil, vía Zoom, va a conversar con nosotros. Candidata, queremos confirmar si ahí ya la vemos. ¿Nos escucha bien usted, candidata? Buenos días. Buenos días. Buenos días, María Mercedes y Lautaro. ¿Cómo vamos? Qué gusto estar aquí. Muy bien, gracias. Queremos conversar de temas que están en el panorama electoral y quería referirme a su más reciente Twitter, en este caso una cuenta de X, como se llama hoy en día, en el que usted menciona que se necesita un reinicio del Ecuador y que hay una serie de cambios que tenemos que tener, inclusive nosotros como ciudadanos, pero usted mencionaba también que lo que se debe buscar es que ya no haya candidatos que hagan trampa para estar en la papeleta electoral. ¿A quién se refiere usted, candidata Andrea González? Bueno, es obvio a quién nos referimos y no solamente lo digo yo, sino que viene arrastrando un cruce de intereses a través de contratos con el Estado desde los casos de Arroz Verde. En este caso estamos hablando pues del candidato Jan Topic que justamente citando a la alcaldesa de Manta, Marciana Valdivieso, él representa a esta empresa que habla de los radares de Manta, que causa un perjuicio enorme a la clase trabajadora, donde hasta junio del año pasado, de 2023, él fue el representante. Ahora queda de representante su hermano y claramente volvemos a repetir esta receta que Fernando Villavicencio nos deja claro y se llama los intereses privados o personales por encima del bien común. Es inherente de los electores que tengamos claros estos mapas de corrupción y cuál es realmente el fin de estas personas que quieren participar. Otra cosa que nos sorprende como electores es ver que los candidatos, tanto de Construye como de Creo, e incluso el mismo Rafael Correa, apoyan este tipo de candidaturas que tienen claros intereses personales y para las mismas empresas. Entonces, tenemos que reconocer que venimos arrastrando este tipo de relación entre empresas privadas sin escrúpulos y la política tradicional de este país. Es interesante ver cómo esta relación entre PSC y RC5 nace desde hace mucho antes y continúa con diferentes disfraces. Yo les llamo la Liga Junior de la corrupción a los herederos de esto que viene desde 2011 probablemente, que está claramente reportado en los libros de Fernando Villavicencio, donde habla de la colusión de una clase de empresarios sin escrúpulos que buscan participar de una ley electoral simple y llanamente por sus intereses personales. Candidata, ¿a qué se refiere con los intereses? Usted dijo que intereses no revelados. La publicación, incluso en su cuenta de X, concluyó con la frase "se les cayeron las máscaras". ¿Puede ampliarnos un poco más? Claro que sí, incluso los vimos en la celebración del 9 de octubre, van a la celebración a celebrar con un alcalde que fue elegido como RC5, pero trabaja con PSC. Un alcalde que tiene escandalosos casos por una venta de petróleo en un momento en el que el país está en total crisis y bueno, vemos cómo continúa con la investigación, fiscalía con el tema de la venta de petróleo ilegal, de gasolina, mejor dicho, ilegal. Entonces, claramente yo lo que percibo es un miedo de ellos de perder este status quo de poder que vienen manejando o amasando desde probablemente cuando se enquista toda esta corrupción o corruptela a través del caso mal llamado Sobornos 2012-2016, que en realidad se lo conoce como Arroz Verde. Y desde ese entonces vemos a los mismos representantes de la pseudopolítica coludidos en tratar de implementar una narrativa para que el electorado se pierda. Entonces es importante que el electorado tenga claro que son los mismos intereses, pero representados por lo que yo le llamo la Liga Junior de la corrupción. Estos hijos del matrimonio indisoluble entre PSC y RC5, al estilo del alcalde de Guayaquil, que se lo escoge como RC5, pero trabaja con PSC, o de un Jan Topic, que el año pasado se lanza con PSC, y por supuesto, esto, María Mercedes, esto va mucho más atrás. Leyendo el libro de Arroz Verde, tú puedes encontrar que quien le presenta a su socio, al tío Ricardo Rivera, al tío de Glass, para que haga Glory International, se lo presenta a una persona cercana al PSC que se llamaba, porque ya no está con nosotros, José Alviar. Esto tiene una estela enorme. La gente tiene que entender que si nosotros no abrimos los ojos, seguimos jugando el juego de la narrativa política en la cual ellos contrincantes, pero a la hora de la hora son cómplices de este modus operandi, esto sigue engordándose. Y así como en su momento fue en el caso de Arroz Verde, en el cual trabajan bajo el código B11, Tomislav Topic, representante de Telconet,
Y luego de los videos que salen a la luz, donde Conceição Santos le pregunta a Ricardo Rivera que le confirme que si la persona a la que le tiene que dar el depósito es Tomislav Topic y si es el representante de Telconnect, ahora se repite con el tema de los radares y siempre es al bolsillo de la clase media. Estos no son grandes coimas que se dan entre ellos. Estos 16.6 millones de Odebrecht, tenemos que entender que no son solamente o que no fueron solamente plata para las campañas, y estamos, ojo, a punto de arrancar una nueva campaña, sino que esa plata fue utilizada para sobornar jueces y para dar contratos a dedo, contratos tan lascivos para el Ecuador, como por ejemplo una Coca-Cola Sinclair con 3.300 millones de dólares invertidos sobre precio y más de 100.000 fisuras. Entonces, si no tenemos claro, listo, este es un deber para el ecuatoriano de a pie que quiere tener un arma para defenderse de esta narrativa política que nos tiene desangrados, es tener claro el mapa de la corrupción. Ahora, candidata, el CNE se pronunció a favor de Jan Topic, no dieron paso a la impugnación que ustedes como Partido Sociedad Patriótica entregaron. ¿Cómo tomaron ustedes esta noticia? Sabemos que iba a ir al Tribunal Contencioso Electoral, pero este primer, quizás, golpe a favor de Topic, ¿cómo lo tomó usted a la interna? Yo aplaudo la decisión tan valiente del representante del partido con el que estoy participando, Lucio Gutiérrez, de justamente ser parte de este filtro, Lautaro, porque necesitamos entender que la política de este país está manchada por la narcopolítica y por los intereses de algunos privados corruptos que no tienen la más mínima decencia, porque es tan obvio sus intereses personales, que ellos no pueden esconderlo. Aún así, tengo la esperanza intacta de que el TCE vaya a hacer lo correcto. Si no ponemos el máximo filtro para las elecciones, después no nos quejemos que dentro de esa papeleta electoral hayan impresentables que han sido parte de la corrupción de este país desde hace más de 10, 15 años. O peor aún, títeres que representan a estos dinosaurios políticos que como no pueden participar por la cantidad de juicios que le deben al país, mandan a esos títeres que simplemente son un balotaje para concursar, porque a la hora de la hora no representan su interés, que es que siga manteniéndose en la corrupción. Por eso le dan o apoyan, por así decirlo, al que más experiencia tiene saliendo de este tipo de problemas ilesos, entre comillas. Nosotros debemos entender que en esa papeleta electoral de 16 candidatos, hay 10 que representan a un prófugo que está en Bélgica y otros que representan a los dinosaurios políticos cuyo interés es mantenerse en el poder y no dejar que el ecuatoriano pueda decidir de manera democrática un futuro limpio. De esos candidatos, ¿cuántos representan a Rafael Correa? ¿Cuántos representan a Guillermo Lazo? ¿Cuántos representan a María Paula Romo? ¿Cuántos representan a Jaime Nebot? La realidad es que siguen presentes en la papeleta solamente cambiando la cara. Y la Liga Junior de la corrupción viene para quedarse. Ya están enquistados en alcaldías, se vienen de nuevo en prefecturas y tienen la osadía de poner de candidatos asambleístas personas que han comprobado su ineficiencia total en el manejo público. Así de poca vergüenza tienen en la cara y se vuelven a presentar en esta papeleta electoral. Entonces, ojo, porque lo que representan no son solamente a sus dinosaurios, sino que estos dinosaurios, como le deben a cada santo una vela, están dispuestos a hacer lo que sea con tal de que se mantenga este status quo, es decir, apoyar al contrincante porque sé que el mío no va a llegar, mientras sé que ese contrincante no me va a atacar. Ninguno de los candidatos a la papeleta puede exponer los casos de corrupción como lo puedo hacer yo, porque el resto le debe algo a alguno de los corruptos. Eso es en algo macro, más puntualmente, ¿qué gana Construye, qué gana Creo y qué gana RC, candidata? PSC, RC, Construye y Creo, lo que se debaten es el status quo de la política. En el caso de cada uno de sus representantes, algunos tienen que venir al país a dar la cara a la justicia y otros simplemente tienen tal nivel de rechazo que pues, no pueden ni caminar por la calle libremente. Lo que buscan es mantenerse en el poder para poder continuar con sus agendas de impunidad. Y el modus operandi que tienen es, ellos trabajan solamente con gente que haya hecho algo de corrupción con ellos o por ellos. Entonces, quienes trabajan en estos proyectos políticos normalmente les deben algo porque saben de algún tipo de corrupción en la que están metidas. Y esto ha ido engordándose a tal punto que no solamente los tenemos en una papeleta, sino que ya también los tenemos en alcaldías y en prefecturas y los tenemos en la Asamblea Nacional. Ellos representan a los dinosaurios políticos. Y yo cuando hablo de dinosaurios políticos no me refiero simplemente a la edad o cuánto tiempo tengan en política, sino que no están dispuestos a dejar que su era pase y darle paso a una nueva era donde realmente se discuta entonces
de izquierdas o derechas, o quién tiene el mejor plan de país para los últimos 10 años de bonanza petrolera. Todos estos temas quedan hacia el final. Y obvio, después de leer el libro de Arroz Verde, mal llamado el caso Sobornos 2012-2016, te das cuenta que esto no empezó en el 2012 ni acabó en el 2016. Esto comenzó probablemente en el 2011 y continúa en este momento. Y es parte de lo que creo porque quieren silenciar a los valientes que tienen este tipo de información disponible para el público, porque es la única manera de abrir los ojos. Debemos entender que así como se comprobaron los casos de Fernando Villavicencio luego de Metástasis, Purga, Plaga, Encuentro, Pampa, el deber dentro de los partidos políticos es para el electorado. Somos nosotros quienes tenemos que abrir este mapa y entender los hilos de corrupción que conectan a PSC con RC5 y qué puede tener en común, creo, construye cuál es el miedo a dejar que una nueva persona o que una nueva líder electoral sea limpia y represente intereses realmente políticos y no personales. Ahora, candidata, hablemos de corrupción, usted justamente lo menciona. Las hidroeléctricas se ha dicho que todo lo que estamos viviendo es parte de justamente sobreprecio en la construcción de ellas o de haber planificado mal, dicen algunos expertos, la matriz energética. Usted como activista ambientalista, si nos podría primero que todo explicar si quizás cuesta más un proyecto hidroeléctrico que pensar en un proyecto fotovoltaico, eólico o qué sé yo. Hay otras modalidades que hoy vemos que son quizás del camino, pero en su momento se fue por lo hidroeléctrico. Para entenderlo, ¿es porque costaba mucho más dinero? Por supuesto, debemos que entender que la obra de Coca-Cola Sinclair es el elefante blanco emblemático de la década robada. No solamente no se estudió a profundidad por qué los ingenieros, tanto geólogos como ingenieros expertos en el tema de la estabilidad del suelo, ya habían previsto que no era el lugar ni para poner un oleoducto ni para poner una represa. Aún así, se contempló al inicio, y aquí les puedo leer, al comienzo Coca-Cola Sinclair debió haber tenido 200 megavatios, pero luego se la transformó en una mega obra que le terminó costando al ecuatoriano 3.000 millones de dólares. Y no solamente eso, sino que tiene fallas estructurales tan profundas por la corrupción con la que fue hecha este contrato, que no solamente nos pasa una factura en el momento de la corrupción, sino que estamos hablando de que estamos en el año 2024 y Ecuador todavía sigue pagando las facturas de esta corrupción. Por otro lado, veo con terror, porque esa es la palabra, como la candidata del correísmo habla de que hace meses no había que poner un parque fotovoltaico en esa planada refinería invisible que nos dejan como gran legado de la corrupción, porque teníamos tanta producción eléctrica que podíamos exportar. Fue toda una bancada que se opuso a que se inicie un parque solar en un lugar donde ya se había estudiado, tenía todo el potencial. Entonces tenemos que entender que esto no es ignorancia. No es necesario ser ingeniero en medio ambiente para darte cuenta que aquí no se está escuchando a la ciencia, que aquí no se toma en consideración lo que dice el ingeniero o lo que se viene haciendo estudios desde hace 70 años. Aquí lo que prima es la narrativa política que ellos quieren imponer. ¿Cómo es posible que una candidata a la presidencia no tenga idea de lo necesario que era abrir un parque fotovoltaico y sobre todo utilizar ese terreno planado que le costó más de $1.000 millones al país aplanar para que ahora sea utilizado por sus narcovionetas y sus grupos de corrupción? Entonces tenemos que entender que ellos han trabajado para traernos a donde estamos. Entonces, sobre este tema, sobre la crisis eléctrica e hidráulica que vive nuestro país, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Cómo se la debe enfrentar? Nosotros tenemos que salir de las mafias de la corrupción eléctrica porque de lo contrario cada dólar que se invierta es como tirarle flores a los cerdos. Y hemos visto cómo Ecuador ya ha perdido más de $4.000 millones en estos casos de corrupción. ¿Cuánto hubiese sido $4.000 millones invertidos en una verdadera red eléctrica? Ecuador tiene un potencial enorme, no solamente eólico, solar, geotérmico, maremotriz, sino que tiene un potencial enorme de sacar del sector eléctrico a estos corruptos que vienen recibiendo coimas desde años ancestrales y no piensan dejar sus puestos de poder. Recordemos que en el 2009, con Rafael Correa, cuando se crea CELEC y agarra todas las empresas pequeñas eléctricas, empieza a haber esta corrupción a dedo desde el Ejecutivo. Luego, en el gobierno de Lenín Moreno, cuando se ponen a dedo los gerentes de las unidades de negocio, esto empieza a ser un sistema, un modus operandi de corrupción, donde el último en el que piensan es en el que está recibiendo el servicio. Y por último, en el gobierno de Lasso, se termina de engordar esta corrupción en el sector eléctrico
con los casos que denunciaba Fernando Villavicencio, donde más de $1.000 millones en contratos solamente desde el 2020 al 2022. Entonces tenemos que entender que cada dólar que nosotros invirtamos como país en el tema eléctrico va a ir a parar al bolsillo de los corruptos. Necesitamos limpiar las unidades de negocios de aquellos gerentes que han visto ir y venir un presidente detrás de otro y siguen buscando la ineficiencia para quedarse ahí. Hoy en día tenemos a la mano la inteligencia artificial, los polígrafos y sobre todo un electorado que necesita tener claro cuál ha sido el camino de la corrupción y por qué estamos donde estamos. Porque si bien estamos atravesando una crisis de sequía histórica, vemos como los otros países que no han tenido tantos casos de corrupción, porque, María Mercedes, hay algo impresionante. En el caso de la corrupción de Ecuador o de Brecht, ¿y por qué le quitan la elegibilidad a Glass y a Correa? Solo para que tengamos una idea, la corrupción de Odebrecht, en el caso de Perú, a Ollanta Humala le dieron 3 millones. En el caso de Brasil, a Lula le dieron un departamento de 180.000. Pero en el caso de Ecuador, hablamos de millones y millones de dólares. Es grosero la cantidad de coima que pasó por este país y que sigue controlando las decisiones que se toman desde los mandos medios del sector eléctrico. Pero además, candidata, y sobre este tema de la corrupción, Estados Unidos la semana pasada le dijo a Rafael Correa, al expresidente, al ex vicepresidente Jorge Glass y a su familia directa que no pueden ingresar a ese país. Ese es un mensaje, según han dicho algunos analistas, que en otras palabras están confirmando que hubo sobornos, que hubo corrupción. ¿Cómo podemos también tomarlo nosotros como población? Queda clarísimo, incluso recordemos el video que se hace público de Concejal Santos cuando él se reúne con el tío de Glass, vamos a decirle el tío Rivera, porque así era como incluso se lo ponía para las transferencias que él recibía desde Glory International. Y para tener un hilo conductor de esto, ¿no? Jorge Glass y su tío Rivera son los que crean de alguna manera Glory International. Pero Glory International es una empresa offshore en la cual aparece un personaje del PSC, José Alvear, que le presenta al tío Rivera, el ciudadano de apellido Yin, de nacionalidad china, con el que hace la sociedad de Glory International. Glory International es la empresa offshore que recibe los 16.6 millones de dólares que termina recibiendo en la cuenta Jan Topic Ferod, no Tomislav, Jan Topic Ferod. Y esto es como la herencia que tiene de ya haber sido con código y todo. Esto está en las páginas de Arroz Verde, que es un legado para todo ecuatoriano que quiera entender cómo llegamos a este punto y cómo no repetir este error. B11 claramente reconoce a Tomislav Topic como parte de quienes trabajaban en este sistema de sobornos, la industria del soborno, Arroz Verde. Y tenemos que entender que esta plata no solamente era plata ilegal que iba a campañas sin ser reportada. Esta plata servía para comprar jueces y para sobornar contratos mediante los cuales el Estado, de alguna manera, y esto está reportado a través de un reportaje de Teleamazonas, Telconet aumenta 8 veces su capital durante la década robada. Estamos hablando que es muy buena inversión entonces, ¿no? Meterle 500.000 a la campaña de Rafael Correa para que después me den contratos. Ya no pueden tapar el sol con un dedo. Y el tema de los radares es brutal porque afecta directamente al bolsillo de la clase media. Hay familias enteras que ya no van de viaje de un lugar a otro por los radares. Candidata, Jan Topic ha negado su involucración en los radares y en otros delitos que se les está imputando, y él generalmente cuando lo acusan ha dicho públicamente que él puede tomar acciones legales. ¿Usted teme por quizás acciones que emprenda Jan Topic contra usted por justamente todo lo que se está manifestando? Tiene demandado a medio país por decir las cosas como son, pero la realidad es que aquí está toda esa información. Fernando Villavicencio dejó claro a través de este caso mal llamado soborno, repito porque el caso se llama Arroz Verde, cómo funciona esta estructura. Y aquí deja claro a quién le depositan el tema de Odebrecht, queda claro cuáles son las conexiones. Él ha dejado de reemplazo en la gerencia del tema de los radares de Manta a su hermano. ¿En qué parte entonces ya no hay intereses personales? Y pues si quiere demandarme, que lo haga, porque hasta ahora no ha podido hacerlo. En su momento fue Cristian Zurita quien sacó a la luz el tema de las cámaras de Guayaquil. Luego Fernando Villavicencio lo denunció por el tema de Glory International. Y yo en su momento lo que hice público es que él era socio de quien es dueño de la factoría. Es impresentable, ya no hay cómo esconderse. Cada persona tiene un punto que decir. Entonces yo no le temo a la mafia. Siempre hemos estado aquí para justamente destapar esta olla de arroz verde y llegar hasta el cocolón.
del asunto, porque esto no ha parado. Gracias. Esto continúa. Esto comenzó en el 2011 y mientras estamos hablando sigue sucediendo. Candidata, se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias por su presencia en Noticias 7. Gracias a ustedes, chicos. Buen día. Buen día. Andrea González Nader, candidata a la presidencia por el partido Sociedad Patriótica. María Mercedes, con esto nos vamos a una pausa. Cuando volvamos ya se viene el enlace público.